Bueno, nueva entrevista aquí en los estudios de Noticias 7 de Quito. Estamos en este momento con Cristian Castillo, él es consejero de gobierno y está aquí para comentarnos un poquito qué está haciendo el Estado, el gobierno central, para mejorar la eficiencia de los recursos que ingresan en función de la población. Bienvenido, muchísimas gracias. Hola Vanessa, es un gusto para mí estar con ustedes. Antes quería enviar un saludo, un abrazo fuerte a toda la gente que está en Manabí, que está en Esmeraldas, que no la está pasando muy bien, que sepan que estamos haciendo todo lo posible, todo el gobierno, su única prioridad es recuperar la calma, recuperar la normalidad y que pronto esta gente tenga respuestas a todas las inquietudes que tiene y que día a día les salen. Y lo habíamos conversado con la economista Naranjo, que le antecedió en esta entrevista, y el esfuerzo es de todas y de todos. Así que desde el gobierno central, ¿se ha planificado alguna forma, alguna estrategia para, de un lado, optimizar los recursos y por otro, hacer más eficientes esos recursos? Pues sí, de hecho queríamos comentar a los ciudadanos que no es de ahora, no es que desde hace unas semanas, que llevamos 2 años, más de 2 años, en un conjunto de políticas de optimización del gasto, en el gasto corriente que lleva adelante el gobierno. Entonces, en esta materia, para este año esperamos ahorros de 969 millones de dólares en un conjunto de partidas que tienen que ver con disminución de personal, con disminución de mantenimiento de vehículos, con no compra de vehículos, con disminución de publicidad, con disminución de servicios de terceros y un largo etcétera de cosas que tienen que ver con cómo mejoramos o cómo mantenemos la calidad de los servicios públicos sin disminuyendo a su vez el gasto que hemos incurrido en estas materias. ¿Se ha hecho esta planificación? ¿Es de este año? ¿Es de hace 2 años? ¿Desde hace cuánto tiempo viene el gobierno central dándose cuenta de que podemos ser más eficientes? Desde 2014 hemos llevado adelante un conjunto de iniciativas. Por ejemplo, en 2014 eliminamos el pago de alimentación para todos los servidores públicos de las plantas centrales y eso nos ahorró 50 millones de dólares. Solo ese hecho. El año pasado, un conjunto de medidas que tomamos en materia como disminuir o eliminar la compra de vehículos, disminuir la contratación de servicios externos, nos ahorró 500 millones de dólares, solo el año pasado. Este año, como digo, llegamos a 969 millones de dólares porque además de este año también hicimos un análisis de todas las entidades públicas y verificamos cómo podemos prestar los mismos servicios con menos gente y 16.000 personas han dejado de prestar servicios de la administración pública desde enero hasta la fecha. Eso involucra un ahorro de 70 millones de dólares, que claro, son significativos en términos de 70 millones de dólares, pero en el conjunto de la nómina representan 9.000 millones de dólares lo que gastamos anualmente en nómina. Esos 9.000 millones de dólares están concentrados básicamente en pagos de remuneraciones para el 90% de los servidores públicos que son médicos, profesores, policías, militares, personal que atiende a niños de primera infancia. Consejero, se habla mucho de que el aparato estatal es demasiado grande. ¿Se ha hecho algo respecto de esta crítica, de esta precisión? Tal vez fusionar instituciones, fusionar secretarías con ministerios. ¿Se ha hecho ese esfuerzo? En efecto, desde el año pasado, en septiembre del año pasado, iniciamos un proceso de ajuste con varias entidades públicas. Entonces, el año pasado suprimimos, hasta la fecha hemos suprimido 8 entidades públicas: la Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza, la Secretaría Técnica de Transparencia y Gestión, el Instituto Nacional de la Meritocracia, el Instituto Nacional de Preinversión, y además fusionamos 2 entidades, el IPA, que era el Instituto de Provisión de Alimentos, lo fusionamos con la Empresa Pública de Almacenamiento, porque son negocios más o menos similares. También suprimimos la Empresa Pública de Parques, suprimimos la Empresa Pública de Infraestructuras Pesqueras, que es la que administra las facilidades pesqueras de los puertos pequeños. Pero esto no es porque ahora se nos ha ocurrido. Todo el tiempo el presidente tiene un equipo que lo maneja Semplades y donde también participo yo, que permanentemente está verificando cómo puede ser más eficiente el Estado y cómo puede funcionar mejor la estructura del diseño estatal. Y esto no tiene que ver con que el Estado sea muy grande, porque el Estado no se mide en cantidad de organizaciones, se mide en la presencia que tiene, en el impacto que tiene en el PIB. Y nuestro gasto corriente del PIB es 14.4% del PIB. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. También se mide por la cantidad de personas que ocupan, que son empleadas por el Estado. Entonces se mide por la PEA ocupada, pero nosotros tenemos 9.2 de la PEA ocupada cuando la media regional es el 12 o 13%, y si usted lo compara con los países europeos es más del 20%. Entonces ahí es donde se mide realmente si es que el Estado es grande. Como puede ver, nuestro Estado sigue siendo pequeño, y aún así pues habrán quienes digan que el Estado es demasiado grande porque hay demasiados servidores públicos. Y nosotros siempre les preguntamos a estas personas, ok, si usted dice que hay demasiados servidores públicos, díganos, ¿qué quiere que eliminemos primero? Médicos, profesores, policías, militares, personal que atiende a niños de primera infancia. Porque ahí está el 90% de los servidores públicos. El otro 10% no es que sean burocracia que está cómodamente sentada, no. Son agentes aduaneros, son personales del SRI, son personal que hace
regulación y control sanitario, son personal técnico que se necesita para que se dé una prestación eficiente de los servicios públicos que damos. Otro factor de medición para determinar el tamaño del aparato estatal podría ser la demanda de servicios, la demanda de usuarios. Algunos ejemplos concretos que tengamos para mostrarle a la población este incremento de demanda de servicios. Podría ser educación, podría ser registro civil, podría ser salud también. En efecto, salud, educación creo que es el ejemplo más claro. No hay que olvidar que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 72-74% de los servidores, de los niños, se educaban en el sistema público y el restante en el sistema privado. Contra todo pronóstico, que esto es poco usual en los sistemas de educación, ahora es el 80% de los niños que se educan en el sistema público, el 80%. Es decir, en menos de 9 años hemos aumentado 6 puntos la atención de niños que vieron que el sistema de educación, o padres que vieron que el sistema de educación funciona mejor, tiene mejor calidad, con mejores profesores, con mejor infraestructura. Entonces han preferido dejar de ponerle la escuelita chiquita a la vuelta de la esquina y ponerle una escuela del milenio, una unidad educativa pública con mejor calidad, con mejor acceso a servicios. Y para eso se requiere personal. Y para eso se requiere más profesores, en efecto. Y para eso se requieren no solamente profesores del sistema público inicial, sino también el sistema público de tercer nivel. No hay que olvidar que nosotros garantizamos que la educación de tercer nivel sea gratuita por Constitución. Ya, pero esos profesores hay que pagarles bien, pues, los profesores universitarios. Yo cuando volví de mis primeros estudios de Chile, llegué a ser profesor de la universidad y ganaba $500. Claro, no es que sea yo, es que ¿cómo puede un profesor de la universidad ganar $500? Ahora el que menos gana es $1.600. Se necesita gente que esté comprometida y la verdad, pues el compromiso también viene al parte del incentivo, que el incentivo también es económico, es monetario. Bueno, además está bien, o sea, un médico que estudia 12 años de su vida y que estudiar medicina es bien difícil. No debe ganar $3.200, esto le pregunto a los compañeros de la oposición. No debe ganar, ¿cuánto debe ganar un médico que presta servicios públicos? Debe ganar menos de $3.000. Entonces, pero eso no tiene sentido. Entonces, en efecto, el gasto que tenemos en nómina es elevado, son $9.000 millones. Claro que son $9.000 millones, pero insisto, en estas prioridades que son del Estado y que nosotros podemos proveer servicios de calidad a la ciudadanía y que no podemos dar retrocesos. Hemos hecho ajustes, como hemos visto, $70 millones para este año, pero no podemos disminuir a la mitad, como puede ser la insinuación de muchos sectores. Porque si es que hacemos, entonces ¿a quién le quiere bajar usted el sueldo a la mitad? ¿A los médicos, a los profesores, a los policías? Bueno, pero usted tome la decisión y sugiere. Este sector es un poco complicado reducir el personal, pero bueno, estamos en emergencia, acabamos de pasar un terremoto bastante complicado, miles de millones de dólares se necesitan. ¿Hay alguna planificación ya a priori desde el gobierno central para reducir un poco más este gasto público, por un lado, y por otro lado, que este dinero que se está ahorrando se invierta tal vez en las zonas, en las provincias afectadas? Pues mírese, fíjese que para este año las partidas que siempre nos critican el excesivo gasto público en materia de publicidad y comunicación, para este año, al 2014, para los 3 primeros meses habíamos gastado $50 millones. En estos 3 primeros meses solo hemos gastado $3 millones, porque es parte de la política de eficiencia del gasto. 9 años después yo creo que la gente sabe que los resultados hablan por nosotros y por lo tanto no necesitamos hacer tantos esfuerzos de comunicación como gobierno que recién empieza. Entonces en esta materia, como por ejemplo en este tema, vamos a continuar haciendo medidas de ajuste que permitan liberar recursos que puedan destinarse a las prioridades que tenemos pues precisamente en los territorios que están más afectados. Y como en esta materia, los 70 millones que estamos ahorrando con los 16.000 personas que dejan de trabajar este año, hemos disminuido también la adquisición de vehículos este año. De hecho, el sector ejecutivo solamente ha comprado un vehículo, que es una ambulancia. Sin embargo, al mismo tiempo los GATS llevan gastando ya 79 vehículos. Y este es el otro mensaje también. Cada vez que nos critican a nosotros, al gobierno central, sobre el excesivo gasto público, es como que se olvidan de que hay otros niveles de gobierno que también tienen este excesivo niveles de gasto, ¿no? Un vehículo hemos comprado nosotros, los GATS han comprado 79 vehículos. Así es. En un año que no es el más adecuado, ante los GATS también han visto disminuidos sus ingresos, ahora han cobrado 79 vehículos. Y hay otras dependencias, como por ejemplo la prefectura de la SUAY, que ha incrementado en 50% su personal. 50%. Pero a esas personas parece que nadie se entera, nadie quiere decirles nada, y todo está en el objeto del gobierno central. El otro gran cuestionamiento es la eliminación de las sabatinas, y ahí simplemente es decir, la verdad es que a nadie le interesa. No es que les moleste el gasto que se hace en la sabatina, lo que le molesta es que el presidente todas las semanas desvirtúe una y otra vez el conjunto de mentiras que un conjunto de actores de oposición se empeñan en posicionar. Pero como consejero del gobierno, ¿por qué son importantes los enlaces ciudadanos? Pues es clarísimo que necesitamos que los ciudadanos, su principal derecho es estar comunicados sobre lo que hace el gobierno. Y no hay mejor mecanismo de rendición de cuentas que alguien que les diga día a día lo que hace el gobierno. Pero no solo eso, sino que
ante una opinión, ante una información que es errónea o que es tergiversada, alguien necesita responder. Y el presidente tiene una cualidad innata, es un excelente comunicador. Entonces lo que les molesta, insisto, no es la sabatina en sí mismo, es el hecho de que alguien todos los sábados está diciendo, usted durante la semana ha mentido. Eso es lo que les molesta en realidad. Continuarán entonces. El presidente ha sido claro, si toda la oposición vota a favor de nuestras medidas, va a eliminar la sabatina. No hay problema, porque además, en efecto, no hay que olvidar que el presidente todos los martes cuando va a Guayaquil tiene reuniones con los medios, cada vez que va a los territorios tiene reuniones con los medios. Es el presidente que más se ha esmerado por tener presencia permanente comunicando su mensaje. Y si no hay que hacer las sabatinas, no lo haremos, no hay problema. Porque además, insisto, no es el problema de las sabatinas, el problema es que el presidente sigue hablando. Y eso es lo que a la gente le molesta. Bueno, cuando nosotros tenemos alguna contingencia a nivel familiar, nos dicen a cada uno de los integrantes de la casa que tenemos que todos poner de parte para ahorrar. Entonces ese es el mensaje, tenemos que ahorrar todos y sobre todo frente a esta catástrofe natural que estamos pasando en estos momentos. Pues en efecto, insisto, ciudadanos tengan plena conciencia, plena tranquilidad, que este gobierno permanentemente está buscando cómo ser más eficiente y, como ya les hemos comentado, el año pasado generamos ahorros por 500 millones de dólares, este año vamos casi a duplicar esa cifra, y más con la circunstancia actual, porque, como dije al inicio, todo este gobierno se ha trabajado única y exclusivamente en recuperar la normalidad para las regiones afectadas. Cristian Castillo, es consejero de gobierno, muchísimas gracias por su presencia en los estudios de Noticias 7. Y nosotros vamos a seguir con más información de su interés.